patrón también medio complicado, entonces probablemente han tenido un día difícil. Pero gloria a Dios porque ha escogido lo mejor, ¿no? Poder estar hoy aquí, poder tener este tiempo y poder escuchar de Dios. Amén. Entonces estamos en Génesis, ¿recuerdan eso? Génesis, ¿verdad? Génesis, miércoles es Génesis. Y antes de entrar de lleno en esto, quisiera como hablar sobre una pequeña historia. Mire, hay muchos esfuerzos tan nobles que hacen los padres por los hijos. Amén. Los padres hacemos muchas cosas con nuestros hijos y es como natural y está bien, ¿no? En esa historia es un joven que acababa de obtener una licenciatura en una ciudad. Hay cuenta que se fue a Ensenada y este joven acaba de obtener su título. Y en cuanto él obtuvo su título, su papel, rápidamente fue a donde estaban los dormitorios y empezó a hacer las maletas, a acomodar todo, y en cuanto hizo sus maletas, se regresó rápido al pueblo, ¿no? De Ensenada se vino a San Quintín, ¿no? Al pueblito, ¿no? Fue rápido a visitar a su familia, este joven, y llevaba en sus manos su título profesional y corría rápidamente en busca de una casa, una construcción que estaba en remodelación, donde le habían dicho que ahí se encontraba su papá. Entonces este joven rápido fue a ese lugar porque sabía que ahí estaba su papá. Cuando llegó a esa casa, los constructores, ingenieros y otros albañiles pues se quedaron viendo, ¿no? Usted sabe, ha ido a un lugar donde hay como una construcción, ¿no? Desastre por todos lados, piedras, bloques, varillas, todos sucios. Y entró este joven limpiecito y todo, con sus zapatos boleaditos, y todos se le quedaban viendo. Y se les hacía muy raro ver a un joven así en un lugar como ese. Entonces el joven, ahora profesional, entraba con su título directamente hacia donde estaba su papá y le daba un abrazo. Fue directo a su papá y le dio un abrazo, quien era un albañil de esa obra y que había hecho un gran esfuerzo para sacar a su hijo, ahora profesional. Entonces, este momento en donde este joven entró para poder abrazar a su papá y agradecer y llevarle el título que con tanto esfuerzo el papá había hecho para que ese muchacho pudiera lograrlo. Entonces, ese momento quedó grabado por cámaras donde el chico agradecía inmensamente a su padre por ese esfuerzo, ¿no? Y con un abrazo y un reconocimiento, él reconocía lo que su papá albañil había hecho por su vida y que le había ayudado a salir adelante, a salir del pueblo y a poder como lograr un título, ¿no? Qué hermoso. ¿Cuántos de los que tenemos hijos ven ese momento? Amén. ¿Cuántos de los que tenemos hijos deseamos que nuestros hijos pasen las puertas de la casa un día y lleguen así, no? Mira papá, mira mamá, lo he logrado, ¿no? Aquí está el esfuerzo. Mire, hay padres como que hacemos bastantes esfuerzos por nuestros hijos, por darles las condiciones distintas a las que muchos de nosotros tuvimos, o en todo caso simplemente para darles oportunidades, ¿no? Buenas para ellos. Y sin embargo, a veces también hay padres que realizan ese esfuerzo, pero por distintas situaciones. Por distintas situaciones no viven lo suficiente para ver ese esfuerzo cumplido, ¿no? Se esfuerzan mucho, pero al final no viven lo suficiente para ver que pues, lo que habían sembrado por fin dio frutos, ¿no? Y en la porción de hoy, y a diferencia de esta historia con este albañil y este chico, un padre no va a alcanzar como a ver los frutos de su siembra o la inversión a su hijo. Un hombre que ya había realizado todo, pero en este punto ya era muy anciano, todos sus esfuerzos pues los había puesto en su hijo, todo lo que él podía dar ya lo había dado a su hijo, pero en este punto este anciano pues ya había muerto, ¿no? Y este hombre era Abraham, ¿recuerdan? Capítulos anteriores habíamos hablado cómo él había muerto en paz, ¿no? Y fuerte y de mayor edad. Entonces Abraham un día escuchó la voz del Señor, ¿no? Llamándole a seguirle, a confiar en Él, a poner su fe plenamente. Entonces Abraham tomó la decisión, si ustedes pueden recordar, de salir de casa de su padre y se fue obedeciendo a aquel que le llamó. Hasta ahí creo que todos estamos bien porque hemos estado acá, ¿ven?
Y dice que también que en el transcurso de ese recorrido Abraham cometió muchos errores, ¿se acuerdan? Que de repente su fe estaba sobre las nubes y otras veces estaba al perro, ¿no? Estaba muy baja su fe, como que parecía que iba a iniciar. Entonces tenía sus altibajos de repente y aún así, lo más extraordinario es que Abraham seguía recibiendo grandes promesas de Dios, quien le dijo que iniciaría un nuevo pueblo a través de él, ¿no? Y Abraham haría todo cuanto podría para que su hijo Isaac recibiera esas mismas promesas. Amén. ¿Cómo no? ¿Cómo no hacer eso? Si viene una palabra sobre ti, si sobre ti está como la bendición, ¿quién no quisiera que esa bendición pasara a nuestros hijos? Amén. ¿Quién no desea que sus hijos sean mejores de lo que nosotros fuimos, ¿no? ¿Quién no desea que a sus hijos le vaya mejor de lo que nos ha ido a nosotros, no? Mucho mejor. ¿Quién desearía mal a su hijo, no? Entonces, Abraham, pese a que enseñó a su hijo Isaac a caminar en el Señor, no pudo ver totalmente toda la inversión que él puso en su hijo, ¿no? Todo lo que él había sembrado en ese pequeño hijo. Abraham, al final de cuentas, esto es solo un resumen, partiría a la presencia del Señor antes de ver cómo Dios lo utilizaría para continuar los propósitos en su familia, porque al final a Abraham le dijeron que iba a ser bendito y que todas las naciones iban a ser bendecidos a través de él y que iba a tener un pueblo grande y que iba a ser un multiplicado, ¿no? Esas eran parte de las promesas a Abraham, pero él no pudo ver eso. No lo podía ver a través de su hijo, porque al final el Señor pues lo llamó, ¿no? Pero igual de esto, Abraham se aseguraría de que su hijo pueda conocer al Señor y pueda honrarlo. Algo que sí hizo Abraham es que le mostró quién era Dios. Algo que sí hizo Abraham es que le enseñó sobre Dios. Le enseñó sobre el Señor que lo había sacado de ese lugar. Ese Señor que lo había bendecido, que lo había prosperado, que lo había cuidado, lo había protegido. Él, Abraham, hizo un excelente trabajo en mostrarle quién era Dios a su hijo, ¿no? Y hay algo que aquí nos enseña a través de la vida de Abraham, es que muchos padres hemos olvidado esto, que vale la pena invertir en nuestros hijos, vale la pena invertir en la herencia espiritual de nuestros hijos. Vale la pena hacer todos los esfuerzos para que conozcan al Señor y lo amen con todo su corazón. Vale la pena de repente aventarte un ramo a tu hijo, ¿no? Que no quiere ir a la iglesia y vale la pena. ¿Sabes qué? No te mandas solo, ¿ok? Y ahora sí, puedes aplicarla. Mientras vivas bajo mi techo, vas a hacer lo que yo te digo que hagas. ¿Por qué? Porque vale la pena invertir en nuestros hijos. Mostrarle quién es Dios, enseñarles cuál es ese Dios al que nosotros servimos. Te aseguro que vale la pena. Es difícil muchas de las veces, más cuando son jóvenes, ¿no? Pero te aseguro que vale la pena hacerlo por nuestros hijos. Mire, el título del mensaje de hoy se llama Fe heredada, la herencia que no caduca. Fe heredada. A ver, díganlo, fe heredada. ¿Ok? Eso es, fe heredada, la herencia que no caduca. Y está basada en Génesis 26. Y si quiere ver más de estas obras de Dios en su familia, entonces va a poner atención hoy. ¿Amén? Vamos a concentrarnos un poco en del 1 al 6, Génesis 26 del 1 al 6. Y ya de ahí en adelante vamos a hacer un poco más corto, más rápido. Pero del 1 al 6 vamos a concentrarnos un poco. Porque la vez pasada hemos finalizado con una historia donde uno de los hijos, Esaú, ¿recuerdan de Esaú? Tiene en muy poco el valor de la primogenitura, ¿se acuerdan? De que salió primero, de que él era el que heredaba todo, ¿no? O por lo menos los dobles de la porción. El gemelo mayor había menospreciado la herencia familiar y todo lo que eso significaba. ¿Qué significaba eso? Pues los bienes, el doble de porción de herencias, el pastor nos había dicho la vez pasada, pero también habíamos visto que él menospreció la herencia espiritual. No solo se trataba de haber menospreciado algo físico,
de lo que era como la herencia física, sino que había despreciado la herencia espiritual, la bendición del primogénito. No supo lo que hacía, pero al final lo hizo. Esta herencia debía pasar a uno de los hijos para iniciar con la siguiente generación que serviría al Señor, porque estaba escrito, por el cual vendría el pueblo de Israel, y al final de cuentas por el cual vendría Jesús, ¿no? Esa herencia, uno de los dos tenía que llevar esa bendición, uno de los dos tenía que llevar la herencia. Esaú no la quiso, se la dejó a su hermano. Entonces, por esa línea es que fue bendita todas las naciones. Por esa línea, por ese teje-maneje que hizo Jacob ahí, es porque el cual nosotros fuimos alcanzados también. Amén. Entonces, por esa línea. Muy bien. Y en este punto también Abraham ya había muerto. Pero, ¿qué pasa después de ello? ¿Qué ocurre después de todo esto, después de la muerte de Abraham? Bueno, ¿qué sucede con Isaac y su familia, y sus hijos? Dice en el versículo 1, 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y la Biblia vuelve a describir una nueva etapa en la vida de Isaac y de sus hijos, obviamente. No lo menciona mucho aquí, pero pues sus hijos andaban con él. Isaac tiene que afrontar una situación crítica relacionada a la tierra que no estaba produciendo lo suficiente para ellos, para su familia, para su gente, para su ganado, ¿no? Para todos los que estaban con él. Mire, el texto bíblico parece describir que esta sequía de este tiempo de Isaac solo era comparable con la sequía del tiempo de Abraham. ¿Ok? Probablemente en medio de seguro hubo sequías, pero la Biblia describe esta sequía de una manera comparable a la sequía de Abraham. Entonces era tremenda, ¿no? Era una cosa realmente difícil. Tenemos una misma situación para padre y para hijo. La misma situación. Abraham había comenzado a caminar con el Señor con una escena similar, con una situación igual. Pero de hecho, no sé si lo recuerdan, Abraham había tomado decisiones no apropiadas. Abraham estaba bien aquí arriba cuando salió de Ur, súper bien, su fe y todo eso. Vino lo de la hambruna, la sequía, y luego se fue hasta abajo, ¿no? Ese fue uno de los momentos en los que Abraham no hizo bien las cosas, ¿no? Pero en este punto, cuando hablamos sobre esta misma situación y hablando de Abraham, él había ido a la ciudad de Egipto por alimento y así había abandonado la tierra que Dios le había prometido. Quiero que sepan algo con esto. ¿Por qué Egipto, no? Uno siempre se piensa, ¿por qué arrancar a Egipto? ¿Por qué ir a ese lugar? Mire, la hambruna fue provocada por la sequía, ¿ok? La sequía, en ese tiempo, ganadería, agricultura, era el top. Era lo único con lo que se mantenía, ¿no? Entonces, si no hay agua, no hay plantas, no hay para los animales, no hay comida, tampoco hay cultivo, entonces no hay ganadería y agricultura, entonces se están muriendo los animales. Iban a Egipto porque en Egipto pasaban ríos, ¿no? ¿Sí? Entonces Egipto de alguna manera está en un lugar muy bien posicionado, que aunque hubiera sequías, ellos al final de cuentas tenían suficiente agua para abastecerse. Entonces por eso es que el primer instinto siempre de los pueblos es que en esos tiempos difíciles era ir a pedir a Egipto, ¿no? Ir a Egipto porque sabían que ellos sí iban a tener alimentos. Entonces eso era la reacción. Y Abraham, pues su primer instinto fue ir a Egipto sin importar lo que Dios le hubiera dicho. Eso ya lo habíamos hablado hace unas semanas, ¿no? Porque Abraham en la hambruna había intentado salir adelante con sus propias estrategias y sus propias soluciones y nunca confiando en Dios, quien había prometido que estaría con él en toda situación, aún en las difíciles. ¿Ok? Pero Abraham no hizo caso. Entonces, el relato de este versículo es una situación similar. Mire, yo recuerdo haber leído esta parte hace muchos años cuando recién empecé y decía, pero ¿por qué no se... Yo estoy seguro que ya leí esta cosa antes. ¿Por qué se repite tanto esto? No, yo no entendía. Se me hacía muy raro ver la misma historia pero con diferentes actores, ¿no? Como así decirlo,
yo recuerdo haber leído esas partes y estaba bien confundido, no entendía por qué es que casi todo era igual, pero solo cambiaba el personaje, ¿no? Porque el relato de ese versículo es una situación similar. Ahora el hambre ha vuelto, hay hambruna, y las condiciones son duras, y el hijo de Abraham se encuentra en la misma situación que el padre. Misma situación, misma cosa. Y en este punto nos damos cuenta que como padres realmente tenemos en nuestras manos un poder sin igual en nuestros hijos. ¿Ok? Los que son padres, los que no son padres todavía, los que van a ser en algún momento, sepan esto ahora mismo. Tenemos un poder sin igual en nuestras manos sobre nuestros hijos. ¿Y qué es esto? Bueno, mire, ¿sabe que cada uno de nosotros podemos influir fuertemente que nuestros hijos puedan repetir los errores que hemos cometido? Nosotros podemos influir en nuestros hijos en el que ellos puedan equivocarse de la misma manera en la que nosotros nos equivocamos, puedan llevar los mismos vicios que nosotros llevamos, puedan tropezar con la misma piedra que nosotros tropezamos. Podemos influir en nuestros hijos de una manera negativa. Pero no se preocupe, porque también podemos influir en ellos de una manera positiva. Que nuestros aciertos en la vida pueden ser los aciertos de nuestros hijos. Que nuestras decisiones buenas, nuestras decisiones tomadas van a repercutir en la vida de nuestros hijos. Entonces ahora mismo tenemos decisión en cómo vamos a influir en la vida de nuestros hijos. Amén. Entonces, qué importante es dar el mejor ejemplo a nuestros hijos, porque cuando ellos están en una situación similar, si no lo hemos hecho bien, ¿qué creen que va a pasar? Muy probable ellos cometerán el mismo error que nosotros. Si ellos, cuando estén más grandes, tienen su familia y atraviesan una situación como la de nosotros, ¿qué creen que va a pasar? Se va a repetir el patrón. Se va a repetir una y otra vez el patrón. Y también hemos hablado sobre eso, ¿no? Maldiciones generacionales se repiten porque no hemos roto esa maldición, no se la hemos dejado al Señor. El Señor no se ha encargado de ello porque nosotros estamos tan abrazadas a ella que no la queremos soltar. Entonces, cuando ellos estén en una situación similar y nosotros no lo hemos hecho bien, ellos cometerán los mismos errores del Padre y causarán a sí mismo y a los demás heridas iguales que nosotros lo hemos hecho con nosotros mismos y con los demás. Entonces, no olvidemos siempre que hay ojos pequeños, ¿no? No olvidemos que siempre hay ojos que nos están viendo, que aunque no creamos, en algún momento ese patrón se va a repetir. Y no es, mire, podemos quitar un poco todo lo religioso si usted quiere. Puede pensar en alguna persona, una persona que batalla con el vicio, que usted pueda conocer, alguien que batalla con un vicio, el que usted quiera. Si usted conoce la familia de él, su papá, su mamá, puede darse cuenta que también batallaron con lo mismo. Alguien que es alcohólico puede darse cuenta que el papá batalló con el alcohol. Y si pudiera ir más allá, puede darse cuenta que el abuelo batalló con el alcohol. Y si puede ir todavía más allá, se va a dar cuenta que esto es una cadenita, ¿no? Que esto se repite, que esto se va repitiendo una y otra vez, y hasta parece raro y como que fuera de lo normal. Y dices, ¿cómo es posible? Si este chico, esta persona tuvo una familia difícil, disfuncional, complicada, uno diría, lo que uno espera es que él diga hasta aquí, ¿no? Ya yo voy a tener una familia derecha y consagrada y voy a dejar todo eso, pero vemos un patrón repetido de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque falta algo muy importante ahí, una pieza esencial, y es Dios. Falta esa pieza importante. Si esa pieza no está en ese engranaje, esto se va a repetir una y otra vez con sus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, si no hay esa pieza importante en esa generación. Amén. Muy bien, dice, y se fue Isaac
a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Lo que realiza Isaac. ¿Será que terminará yendo a Egipto también como lo hizo su papá? Pero antes de avanzar un poco, quiero darle un poco de, ¿cómo sería? De contexto. No sé si algunos recuerdan en los domingos que tenemos Hechos. Hablamos una vez sobre los Herodes. Y igual, si ustedes su Biblia algunas veces pueden ver que aparecen mucho los Herodes. Les hablamos cómo Herodes era la posición. Herodes el Grande era quien había en el tiempo de Jesús bebé, y luego Herodes Agripa y Herodes Antipas. El chiste es que todos estos era una posición. El primero era el abuelo, luego el tío y luego era el nieto. Y Herodes es la posición, no es el nombre, nadie se llamaba Herodes. En ese punto, aquí, cuando usted vea a Abimelech, dicen los estudiosos que también era una posición, ¿ok? Porque vemos que Abimelech también lo encontramos en el tiempo de Abraham. Cuando Abraham también fue al mismo lugar que Isaac, en Gerar, también estaba un Abimelech ahí. Entonces, exclusivamente en estos pasajes, Abimelech es la posición, no es el nombre de la persona. Más adelante se iba a encontrar a Abimelech como nombre de una persona. Creo que el hijo de Josué o por ahí se llama Abimelech. Pero dice, a tal persona le pusieron Abimelech. Entonces sí se llama Abimelech. El punto que aquí es la posición, no es el nombre de la persona. ¿Ok? Entonces, una vez puesto eso, vamos al versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El Señor se aparece a Isaac. En la situación tan difícil que está atravesando Isaac, requería del consuelo y ánimo del Señor y lo recibió en el momento más oportuno. Él está atento a Isaac, así como también está atento a cada uno de nosotros. Él miró a Isaac y fue directamente a él. Él le dijo, hey, yo estoy aquí contigo, no estás solo, aquí estoy yo. El Señor le aparece a Isaac y le da un mensaje en donde demanda obediencia, pero que también significa que él tenía planes para la casa de Isaac. Dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí es claro, ¿no? Aquí es no que le dijo, bueno, pues haz lo que quieras. No es que tampoco haya dicho Isaac, ¿será que Dios me dijo o no me dijo? ¿Será que lo hago o no lo hago? Aquí fue claro, era un mandato, era una orden, ¿no? Era algo que el Dios le dijo, era clarísimo. No debería abandonar la tierra que le había dicho, sino que debería ir a la parte que el Señor tenía preparado para su descendencia. Y este es un llamado a caminar por fe. Amén. Mi pregunta ahora para ustedes es, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías en este caso donde hay una hambruna y todo lo que tus ojos ven es que los animales están muriendo, las personas están muriendo? Yo recuerdo cuando estaba chico, ¿no? Todavía de vez en cuando no me cocinan, pero cuando estaba chico había días en el que ni comíamos, ¿no? Yo creo que probablemente muchos de ustedes tengan una cierta historia similar. ¿Y cómo les pasa ahora cuando no desayunan o no comen y por X razón solo van hasta la cena, ¿no? O solo tienen un almuerzo? ¿Cómo se siente el hambre? ¿Han tenido dolor por hambre? ¿Alguna vez han tenido dolor por hambre? ¿Un dolor fuerte? ¿Sabes? No lo deseas. Ahora imagínate que estás viendo a tus hijos con ese dolor, que estás viendo a tu familia, a tu esposa, a tu esposo con ese dolor. Los animales, la gente que está bajo tu cuidado, están atravesando por eso. Y tú tienes la solución. Dices, pues me los llevo todos a Ensenada. Vamos allá sí hay, allá sí tenemos, allá sí hay forma. Pero también el Señor te dice, hey, no vayas allá. ¿Qué harías? Pero realmente si lo tomas muy en cuenta, viendo a tus hijos batallar porque tienen hambre, a tu gente batallar porque tienen hambre, ¿qué harías? Qué difícil, ¿no? Mira, todas las decisiones de nuestra vida siempre demandan fe. Se trata de fe. Todas las decisiones de nuestras vidas siempre demandan fe. No todas son así de claras entre
en hacer caso al Señor o desobedecerlo. No son tan claras como ahora mismo con Isaac, ¿no? A veces se tienen situaciones donde algunas decisiones no aparentan ir en contra del Señor, pero sus resultados muestran que nos hemos equivocado porque fuimos en contra del Señor. ¿Okay? A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y creemos, no, esto es de Dios. Pero al final, cuando todo explota, nos damos cuenta y decimos, no, esto no era de Dios. No, que me abriera la puerta a mi suegra no era de Dios. Santo. Amén. Entonces, ¿qué decisión tomarías tú? ¿Qué decisión tomó Isaac? Bueno, vamos a ver qué decisión tomó él. Él puede hacer lo mismo que su padre e ir a la segura. La segura era Egipto. Sabía que allí iba a obtener algo. Eso era la segura. Él podía haber hecho lo mismo. O puede escuchar la voz de Dios. Pero la palabra aquí sigue continuando. El versículo 3 dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Esta frase de este versículo, hay algo muy bueno en esto. Y estaré contigo. La promesa de Dios es que si eres obediente, a pesar de la dificultad que están atravesando, entonces podrás ver las maravillas de sus obras. Solo si somos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. 1, 2, 3. Los obedientes se pueden ir temprano a casa. ¿No? Entonces, solo si somos obedientes. Y esto requiere fe. Requiere fe. Quiere decir que cuando Él dice, quiere decir, estaré contigo, es la respuesta de la gracia del Señor a un hombre de fe. Cuando Él te dice, estaré contigo, es su gracia sobre ti, sobre alguien que realmente escucha y quiere seguir como los caminos de Dios. Mire, Isaac está tomando decisiones, o debe hacerlo, ¿no?, en una situación donde su padre había fracasado. La misma situación, él tiene que tomar una decisión en ese momento. ¿Cuándo fue la última vez que has dicho a tus hijos o tus nietos que tienes una herencia que es más extraordinaria que tus bienes? ¿Les has dicho que quieres darle lo más precioso que tienes, que es la eternidad en Cristo? ¿Alguna vez ustedes se han puesto ahí y les han dicho, sabes, yo quiero heredarte lo más increíble que tengo, ¿no? La herencia más grande que tengo. ¿Qué, pa? ¿Me vas a heredar la casa? ¿Alguna vez te has sentado y puesto a tus hijos? Te quiero heredar la herencia espiritual. Te quiero heredar que conozcas al Dios Todopoderoso. Esa herencia quiero dejar en tus manos. Esto dile, esta casa un día se va a deteriorar. Un día ya no va a servir. No, ya mira, no te esperes mucho, ya mira el techo, ¿no? De repente uno puede decir en nuestra casa, ¿no? Ya mira, las paredes están cuarteadas, ¿no? Esto, unos años y ya no va a servir. Pero lo que yo quiero heredarte va a ser para toda la eternidad. ¿Te has sentado alguna vez con tus hijos o nietos para decirle algo así? Y si no lo has hecho, hazlo. Siéntalo, dile, mira hijo, yo quiero darte una herencia maravillosa. Una que nadie te puede quitar. Que ni aunque te la peleen con abogados, jamás te la van a poder quitar. Esa herencia es la que yo quiero darte, porque no hay mejor herencia que esta. Amén. Miren, Abraham ya no estaba vivo en este momento, ¿no?, para ver la cosecha y los frutos de la fe en su hijo. Pero su hijo acaba de recibir el máximo aliento que le pueden dar. Y es esto: saber que tu padre fue un adorador del Señor. Él sabía que eso era su papá porque él lo estaba transmitiendo. Abraham había sembrado con la esperanza de que su hijo algún momento imitaría sus pasos. Yo añoro, yo deseo, yo oro a Dios que mis hijos imiten mis pasos. Y yo espero que usted pueda decir lo mismo, que desea con todo su corazón que sus hijos imiten sus pasos. Amén. Entonces, Abraham no se había equivocado. Su hijo acaba de recibir las mismas promesas y también será recordado como un hombre de fe. ¿Okay? Abraham no echó
no ha hecho su trabajo como en saco roto, ¿no? Mire, hay padres que traen maldición a casa. Y voy de nuevo. Hay padres que traen maldición a casa. Hay padres que traen separación. Hay padres que traen odio. Hay padres que traen alejamiento del camino de Dios. Hay padres que traen orgullo a casa. Hay padres que traen amargura a casa. Hay padres que traen todo eso. Porque si has recibido a Jesucristo y no te esfuerzas por transmitir esa fe a tus hijos, entonces tu vida, déjame decirte, y esto va a doler, si no has transmitido tu fe a tus hijos, entonces tu vida es un fracaso. Si no has hecho lo primordial como padres en transmitir esa herencia que nos ha dado, nos han puesto eso en nuestras manos, pero no es para que te quedes con ello, es para que lo transmitas a los demás. Pero primero es nuestra casa, primero son tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia, y después allá afuera, predícale a todo el que quieras allá afuera, pero primero tiene que ser tu casa. Si no hemos transmitido esa fe, algo estamos haciendo mal, hay algo que necesitamos ajustar. Amén. Hay padres que no se atreven a hablar de las cosas espirituales a sus hijos. Se esfuerzan por darle una herencia material, se esfuerzan porque tengan un cuarto propio, una buena cama, que tengan incluso su computadora, que tengan sus cosas, su ropa, todo bien acomodado, todo bien bonito. Y gloria a Dios, y eso es posible, claro, qué bueno, ¿no? Pero se esfuerzan tanto en las cosas económicas y material, pero descuidan lo que es más importante, la herencia familiar, la herencia espiritual, perdón. Lo más importante, la herencia espiritual. De nada les sirve que tenga el último modelo de celular, de nada les sirve que tenga el videojuego más increíble que han sacado actualmente, de nada les sirve que le compres el mejor uniforme, la mejor ropa, la mejor cosa. De nada les sirve si no estás dejando una herencia espiritual. Si no hay una herencia espiritual, de nada sirve lo demás. Aleluya. Pero cuando hay padres temerosos de Dios que enseñan a sus hijos a amar a Dios, a buscar a Dios, que enseñan a sus hijos y lo demuestran con sus actos, la respuesta del hijo será la siguiente. Génesis 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar. La fe del padre estaba dando frutos en el hijo. Isaac no se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque Isaac fue obediente a Dios. Él obedeció a Dios. Eso es la respuesta de un hijo que ha aprendido de los caminos de Dios. ¿Amén? Entonces Isaac tuvo que haber aprendido bastante sobre la fe de su padre. En este punto él aprendió mucho. Si bien sabe que su padre había fracasado en la misma prueba, también ahora puede salir victorioso porque la fe de Abraham fue más grande que los fracasos que tuvo. La fe de un padre impactó grandemente en su hijo. La fe de su papá impactó en su hijo. ¡Qué maravilloso! Que la fe de ustedes impacte en sus hijos. Entonces, ¿qué quieres hacer tú con tu familia? ¿Qué quieres hacer con tu familia? Aleluya. Quédate con esa pregunta, después la respondes para ti mismo porque vamos a seguir. Y de aquí vamos a ir un poco más rápido. En los versículos del 7 al 11, Isaac se queda en Gerar. Muy bien. Mientras está allí, él miente sobre su esposa Rebeca y dice que ella es su hermana. Ella es muy atractiva y él teme que lo maten para atenderla para ellos. En algún momento el rey Abimelech descubre la verdad y reprende a Isaac por mentir. Del 7 al 11 es como eso. Pero yo les pregunto otra vez, ¿no les parece coincidencia esta historia? ¿O no la han visto o la han escuchado en otro lugar? ¿Dónde habíamos visto esta misma escena? Sí, así es, en Abraham, ¿no? El mismo error que su padre, aunque Isaac no cometió el error de irse a Egipto como se fue Abraham, en este punto sí cometió el mismo error que Abraham. Mintió para salvar su vida. Y voy a decir esto no para justificar a Isaac, ¿ok? Quiero dejar en claro algo aquí. Que esto sí era una práctica común. Realmente
si tu esposa era bonita, pues tenías que decir que era tu hermana. Sí, era una práctica común en esos tiempos. Sí, es algo que la gente hacía para salvar sus vidas, porque muchos eran asesinados pues por consecuencia de su esposa, ¿no? Debido a sus esposas. Y realmente eso era una estrategia de supervivencia en la antigüedad, fingir que tu esposa era tu hermana, ¿no? Sí ocurría eso. Entonces, no es para justificar lo que hicieron ellos dos, porque no estaban confiando en Dios, pero sí era algo habitual que pasaba en ese tiempo. Aunque Dios protegió aquí de tres formas. Hubo la protección de Dios de tres formas en estos versículos. La primera es que protegió al no permitir que nadie contaminara a Rebeca. La segunda es que protegió al no permitir que mataran a Isaac. Y la tercera, y más impresionante para mí, es que protegió a Abimelech y a todos los hombres de la ciudad al evitar que se casaran por error con Rebeca, e incluso evitó que pecaran al matar a Isaac. Dios protegió a los impíos. El Señor desde siempre protegiendo a nosotros los gentiles, ¿no? Desde siempre. Y le voy a decir algo, la verdad exige coraje. El miedo, muchas veces el miedo nos hace mentir. El miedo nos hace mentir. No sé si usted en algún momento ha estado así. Yo sí, de repente sí he estado con miedo y por no pasarla mal, a veces tendemos a decir mentiras. Pero las mentiras, el engaño, las falsedades a menudo se hacen por miedo. Ser sincero exige coraje. Algunos de nosotros necesitamos comenzar a ser más valientes para ser más honestos con Dios. La verdad solo puede desaparecer cuando es guiada por coraje. Y usted sabe a qué me refiero con coraje, no que se enoje y que explote, ¿no? Coraje, ese que te da la valentía de hacer las cosas. Muy bien, entonces seguimos en los siguientes versículos. Voy a estar del 12 al 25 y voy a entrar a este punto que muchas veces evito hablarlo, pero el punto que tengo aquí es prosperidad. Amén. ¿Cómo se llama el punto? Prosperidad. ¿Cuánto quieren prosperidad? Les voy a dar un evangelio de prosperidad. No es cierto. Estamos muy en contra de eso, pero no podemos negar que Dios es un Dios de bendición. Amén. Entonces en el versículo del 12 al 25 vemos que la bendición de Dios a Isaac incluyó la prosperidad. Y dice, lo bendijo materialmente e Isaac se hizo muy rico. O sea, tan rico que ahora había heredado, aparte de toda la riqueza de su padre, él había heredado también riqueza en el lugar donde estaba, en Gerar. Y quién sabe, de todos esos modos, Dios lo compensó con creces, mucho más, a pesar de haber perdido quizás en la hambruna mucho ganado, mucha gente. El Señor lo recompensó con mucho más. Y hay tres puntos en esta sección que realmente me gustan. El primero es que las bendiciones materiales de Dios para Isaac estaban, no lo podemos evitar, estaban relacionadas con que Isaac era heredero del pacto. ¿Ok? Eso no se puede evitar. Él era heredero del pacto, entonces por consiguiente iba a ser bendecido. Porque dice, te bendeciré, dijo Dios. En otras palabras, lo que Dios le decía, todo lo que tú toques, lo convertirás en oro, ¿no? Porque yo te bendeciré. El segundo es que Dios dijo a Isaac durante la hambruna, aunque la tierra no fuera bendecida ni produciría nada, Isaac podría experimentar un tremendo aumento de bendición. Aunque todo a su alrededor estuviera seco, aunque los animales de los demás estuvieran muriendo, aunque las personas estuvieran muriendo por hambruna, la casa de Isaac estaba prosperando, estaba siendo bendecida. No es que se mantuvieron, no es que solo había comida para que estuvieran en ese momento, para que pasaran esa situación. Es que había comida suficiente para que siguieran creciendo, para que siguieran multiplicándose, para que su ganado se multiplicara, su gente se pudiera reproducir, ¿no? Sus esclavos, todas las personas en su casa. Entonces, las bendiciones que Dios nos da no dependen de que nuestras circunstancias sean favorables. Mira,
La bendición que venga de Dios no depende de que el país tenga una buena economía. ¡Wow! Este año el país tiene una economía increíble. Este año me está yendo muy bien en el trabajo, me ascendieron, el Señor me va a bendecir enormemente. Las bendiciones de Dios no dependen de si tus circunstancias son favorables o no. Él te puede bendecir y te va a bendecir aunque todo esté arruinado a tu alrededor. Aunque entremos en una recesión como país y todos estemos perdiendo nuestros ahorros, ¿no? O todos estemos perdiendo nuestro trabajo, si el Señor te ha dicho que te va a bendecir, no importa que la situación sea favorable o no, la bendición va a llegar. Amén. Y en tercer lugar, mire, las bendiciones de Dios no eliminan todos los dolores de cabeza y los conflictos que nos trae la vida. Eso quiero que quede muy claro, ¿ok? Porque mire, observe esto, porque se le pidió a Isaac que dejara a Gerar. Cuando Isaac fue bendecido grandemente y se multiplicó y era mucho más que cualquier otro en el lugar ese, le dijeron: hey, te me vas de aquí, le dijeron Abimelech, el mero, te me vas, porque tú ya has sido muy bendecido y tú tienes más con nosotros, te queremos fuera de nuestra tierra. Y lo expulsaron, ¿ok? Y aparte de que lo expulsaron en el desierto, mientras él estaba en el desierto, sus pastores peleaban con los pastores de los gerardianos, no sé cómo se diría. Entonces discutían mucho con él. Cada vez que encontraban un pozo, los pastores se peleaban con él por ese pozo, hasta que simplemente encontró uno donde ya no le peleaban. ¿A qué voy con esto? Que cuando llegue la bendición a tu vida, porque sí llega la bendición, cuando llegue la bendición, no quiere decir que todo va a estar súper bien. Quizás el Señor te va a bendecir económicamente, pero también en ese momento estás pasando por alguna dificultad con uno de tus hijos, ¿no? Allí entra la enfermedad o conflictos en tu trabajo o problemas en otro lado. Entonces, la bendición llega, pero no va a eliminar todos los conflictos de nuestra vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo roto. Es parte de nuestra vida batallar, es parte de nuestra vida sufrir. Y si estamos súper bien de salud, económicamente como que no nos va bien, ¿no? ¿No les pasa ese patrón a veces? Sí, porque a mí sí, porque cuando estás económicamente bien, estás mal de salud, y entonces lo que ganaste económicamente lo tienes que invertir en la salud, y ya luego más adelante estás bien de salud, pero ya estás mal económicamente. Entonces, son cosas que pasan y es parte de la vida. Esto ocurre porque estamos en un mundo caído, en un mundo roto. Pero va a llegar un día en el que eso va a cambiar. Un día en el que ya no tendremos que preocuparnos por nada de eso. Un día cuando estemos allá con Él, en su presencia, cuando estemos disfrutando de esos momentos maravillosos, ahí ya no habrá esas difíciles situaciones, ¿no? Amén. Entonces, la vida no siempre va a ser fácil, pero Dios siempre va a ser fiel. Necesitamos alejarnos de esta idea de que la fidelidad de Dios significa que Él cambia una situación más a nuestro gusto. Necesitamos dejar de pensar que si Dios fuera fiel, haría mi situación más cómoda. Si Dios fuera fiel realmente, yo de verdad debería de estar viviendo más cómodo. Si Dios fuera fiel, yo debería ser más feliz. Si Dios fuera fiel, yo debería tener ventaja sobre todos los demás en el trabajo. Si Dios fuera fiel, yo debería tener una vida como quiera. Debemos dejar eso a un lado. Dios es fiel, pero ninguna de esas cosas dependen de Él. Esas cosas no dependen, ni siquiera tienen que estar ahí cuando nosotros pensamos sobre la fidelidad de Dios. Y el punto de esto es que busquemos la fidelidad de Dios no para sacarlo de nuestras circunstancias difíciles, sino busquemos su fidelidad en medio de las circunstancias difíciles, a pesar de esas circunstancias difíciles. Amén. Casi estoy terminando, no se preocupen, porque ya terminamos con el pacto. 26:33 dice que finalmente vemos a Dios bendecir a Isaac con un pacto. Y la bendición de ese pacto es la paz. Abimelech, que tenía miedo a Isaac por
todo lo que Dios lo había bendecido, miró a Isaac y se dio cuenta de que si Isaac quería, podía eliminarlo, esfumarlo de la tierra, ¿no? Y miraron un problema ahí. Así que tomó la iniciativa de hacer un tratado de paz con Isaac. Un movimiento muy inteligente, ¿no creen? Porque Abimelech y todos ellos no eran nada en comparación de Isaac en ese punto. Si Isaac lo deseaba, podía tomar esa tierra y eliminarlos completamente. ¿Y qué hizo pues el rey de este lugar? Fue a hacer un pacto con Isaac y le dijo: hey, vamos aquí a poner nuestras iniciales y somos compas, ¿no? Amigos, tú y yo, forever. Eso fue un movimiento muy inteligente, ¿no? De parte de él. Proverbios 16:7 dice esto: cuando Jehová se complace en el camino de un hombre, hace que incluso sus enemigos hagan la paz con él. Cuando Jehová se complace en el camino de un hombre, hace que incluso sus enemigos hagan la paz con él. Haz que tus caminos sean agradables a Dios. Haz que tus caminos sean agradables a Dios, y te aseguro que Él aumentará la paz en tu vida. Solo si haces tus caminos agradables a Dios. ¿Puede ponerse sobre sus pies? Por favor. Hermana de teclado. Amén. Mire, en medio de la hambruna, Dios le dijo a Isaac que no huyera a Egipto, sino que permaneciera en Gerar. ¿Ok? Esa instrucción aparentemente ilógica, porque lo lógico era ir a Egipto. Pero esta instrucción que parecía ilógica revela una verdad mucho más profunda. La voluntad de Dios no siempre nos lleva por el camino más fácil. La voluntad de Dios no siempre te va a llevar por el camino más sencillo. No siempre va a ser de esa manera. Amén. Porque su presencia se va a manifestar con mayor poder cuando el camino es más difícil, cuando la situación es más complicada, cuando la cosa se está poniendo difícil y muy mal. Ahí es cuando podemos ver la grandeza de Dios. Ahí es cuando podemos ver a ese Dios que nosotros estamos sirviendo. Isaac obedeció, y en esa obediencia encontró bendición, protección, encontró prosperidad y encontró paz también. Aunque mintió por temor, Dios lo protegió, mostrando que su fidelidad no depende de nuestra perfección. Él no era perfecto, Isaac, pero la bendición de Dios no iba a depender de si él era perfecto o no. Amén. Sino de la gracia que Dios estaba mostrándole a Isaac. Isaac prosperó en tierra muy árida, y esto nos recuerda que las circunstancias no limitan a Dios. Ninguna circunstancia puede limitar a Dios. Él puede bendecirnos incluso en medio de la escasez. Y cuando los problemas surgieron, Isaac eligió la humildad, confiando en que Dios pelearía por él. ¿Cuántos podemos decir eso? Cuando las situaciones difíciles vienen, cuando nos lastiman, cuando en el trabajo nos menosprecian, cuando en la familia nos ofenden, cuando alguien tan querido a nosotros nos lastima, ¿cuántos podemos decir: Señor, tú te encargas? ¿Cuántos podemos agarrar esa situación y con humildad abrazarla y dejársela a Dios? ¿Cuántos realmente podemos reaccionar con esa mansedumbre, confiando en que Dios peleará por nosotros? Mire, finalmente Dios le concedió a Isaac paz con sus enemigos, confirmando que cuando nuestros caminos agradan a Dios, Él puede transformar incluso la oposición en reconciliación. Yo espero que ahora ustedes y yo hayamos aprendido algo de la vida de Isaac, ¿no? De ese tiempo de él en Gerar, cuando Dios lo llamó a estar en ese lugar. Que nuestras decisiones sean declaraciones de fe, que vivamos con integridad y con valor, y que busquemos la fidelidad de Dios, no en una salida fácil, no en algo cómodo, sino en su presencia constante. Porque más vale estar en la hambruna con Dios, más vale estar en la hambruna con Dios que en la abundancia sin Él. Mucho mejor estar con Dios
en situaciones que para nosotros podrían ser pésimas, pero es mejor estar con Dios ahí que estar con Dios en abundancia, que estar sin Él en la abundancia. Amén. Cierre sus ojos y hable con Él y dígale: Señor, ayúdame a dejar una herencia espiritual en mis hijos, ¿no? Hable con Él y dígale: Dios, quiero dejar una fe genuina en mis hijos. Padre, esta tarde te pedimos, Señor, primero te agradecemos, Padre, porque tú nos has amado.